Quería comenzar con una introducción al tema, el tema que vamos a desarrollar, como nos lo ha mencionado nuestra querida Rosalba, es sobre esta entidad infecciosa en niños y adolescentes. Y a manera de introducción para entrar mejor en el contexto y la naturaleza de esta pandemia desde también otro aspecto, quería compartir dos extractos del mensaje de la Casa Universal de Justicia de Resvan, en la cual nos recuerda estas dos realidades emergentes que motivaron a dirigirnos estas palabras en el contexto de la pandemia. No sé si Rosalba, por favor, nos puede ayudar a leer el párrafo que aparece ahorita en la pantalla. Con mucho gusto. Dice, mensaje de la Casa Universal de Justicia, Resvan 2020. Dos realidades emergentes nos han motivado a dirigirles estas palabras. La primera realidad es la creciente conciencia en el mundo entero de los amenazantes y terribles peligros que conlleva la pandemia del coronavirus. En muchos países, a pesar de esfuerzos colectivos valientes y decididos por evitar el desastre, la situación ya es grave y está provocando tragedias para familiares e individuos y sumiendo a sociedades enteras en la crisis. Las olas de sufrimiento y de dolor rompen en un lugar tras otro y debilitarán a distintas naciones en diferentes momentos y de diferentes maneras. La segunda realidad, más evidente cada día, es la resistencia y la vitalidad incesante del mundo Bahá'í frente a un desafío que no tiene parecido en la historia reciente. Creo que con esta percepción y confianza que nuestra máxima autoridad espiritual ha depositado en nosotros como individuos y como comunidad, es una realidad que requiere de un esfuerzo continuo, tanto en el sentido espiritual como de mantenernos informados sobre esta enfermedad infecciosa y sobre todo de poner en práctica todas esas recomendaciones que nuestras autoridades en salud requieren de nosotros como individuos y de manera colectiva. Y pues teniendo un poco este contexto y a manera de introducción, quiero recordar o refrescar algunos conceptos que seguramente todos ustedes ya manejan muy bien, pero pues recordar nada más que esta enfermedad o esta entidad infecciosa se llama COVID-19 por las siglas en inglés de coronavirus disease, coronavirus disease, que se refiere a la enfermedad, y 19 porque fue descubierto en el año 2019 con los primeros casos que aparecieron en la ciudad de Wuhan, en China, al presentarse un aumento en el número de enfermedades infecciosas pulmonares, neumonías, que empezaron a registrarse al final del año 2019. Y el virus que causa esta enfermedad infecciosa es lo que se conoce como SARS-CoV-2, de las siglas de un síndrome agudo respiratorio severo, y es el segundo coronavirus que tenemos la experiencia de causar una enfermedad respiratoria tan severa. Ya el mundo tuvo la experiencia en el 2012 de otro coronavirus que causaba una enfermedad tan importante, pero afortunadamente no fue de escala mundial. Y si bien es cierto, la teoría es que posiblemente el caso inicial se produjo de una transmisión de un animal posiblemente que se comercializaba en uno de los mercados en Wuhan, China, y que causó el primer contacto con el ser humano. Sabemos actualmente que la transmisión se da entre personas. Si bien es cierto, es una enfermedad predominantemente respiratoria, puede afectar otros órganos y causar pues una enfermedad severa, grave en algunos casos, aunque
sabemos que la mayoría de los casos van a ser una forma leve o asintomática. Es importante también mencionar, a manera de recordatorio, que el periodo de incubación, que es el periodo desde que una persona entre en contacto con el virus hasta que se presentan los primeros signos y síntomas, puede tardar de 2 a 14 días, aunque habitualmente si la persona va a manifestar algún signo o síntoma, se produce entre el día 5 o 6 de haber estado en contacto con el virus. Y otra característica de esta enfermedad infecciosa es que las personas que presentan algún tipo de complicación y que no acuden tempranamente, oportunamente a un servicio de salud para ser evaluados o para indicar algún tipo de manejo, pueden llegar a complicarse en una etapa más tardía del contacto con este virus. Después del 5.º día e incluso aquellos que se complican a ocupar UCI en el día 10 o 12 de haber estado en contacto con el virus. Entonces, este es un periodo que amerita una observación, una vigilancia de aquellos pacientes que presentan algún tipo de manifestación para poder monitorear tempranamente y oportunamente aquellos pacientes que llegan a complicarse. Es importante también mencionar y ya entrar un poquito más en el tema de esta enfermedad infecciosa en la etapa pediátrica, que si bien es cierto, es una enfermedad que ha afectado predominantemente a la población adulta y sobre todo a los adultos mayores, que constituye la edad después de los 60 años, 65, un factor de riesgo para forma más grave de esta enfermedad. Los niños de todas las edades pueden enfermarse con esta entidad infecciosa. Sí, también se ha documentado de la experiencia que tenemos hasta la fecha que la mayoría de los niños no se enferman o no presentan formas complicadas de la enfermedad y algunos incluso no presentan síntomas. Sin embargo, juegan un rol muy importante en el aspecto epidemiológico de transmitir esta enfermedad infecciosa y es aquí donde nuevamente es una población, los niños, los adolescentes, los jóvenes que quizá no van a presentar formas severas o pueden cursar en gran parte asintomáticos, pero pueden llegar a ser un factor, a jugar un rol importante en la transmisión de esta enfermedad, aun cuando son asintomáticos a la población vulnerable en un hogar o con todas aquellas personas con las que interactúan. Entonces, desde ese punto de vista, también es una población que hay que mantener protegida, tanto como por ser transmisores, aún en su etapa asintomática. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño contraiga la enfermedad de COVID? Según datos publicados en la estadística de Estados Unidos, los niños representan aproximadamente el 12% de todos los casos de COVID reportados en Estados Unidos. Algunos estudios de investigación sugieren que es menos probable que los niños menores de 10 años, algunos mencionan menores de 14 años, se lleguen a infectar con el virus que causa el COVID, en comparación con personas de 20 años o mayores. Y también sabemos hasta la fecha que los índices de hospitalización para los niños son mucho más bajos que para los adultos. Sin embargo, recientemente ha habido una publicación bastante interesante que quiero compartir con ustedes, y es que hasta el 17 de diciembre se han reportado en Estados Unidos 1.8 de millones de niños que han dado positivos en las pruebas de COVID desde el inicio de la pandemia. Pero lo alarmante es que la semana pasada se informaron 182,000 casos nuevos que ocurrieron en una sola semana por los índices alarmantes de aumento que ustedes conocen, que estamos experimentando todos y que están pues siendo registrados de manera pues bastante concreta en Estados Unidos. Durante las 2 últimas semanas ha habido un aumento de un 25% de los casos infantiles de COVID. Y a medida esta proporción aumenta de la población pediátrica, también aumenta el porcentaje de los casos que presentan, que son más vulnerables
que van a presentar alguna forma más severa de la enfermedad y que van a requerir hospitalización e incluso acceso a UCI. Entonces, no es desestimar el impacto que puede tener esta enfermedad infecciosa también en la población pediátrica, porque ya ahora, en este momento, al cumplir más de un año de estar con esta pandemia, estamos pues un poco lejos de controlarla, más bien los índices están aumentando y es así como la población pediátrica está siendo también afectada en mayor escala. ¿Por qué reaccionan los niños de manera diferente al COVID? Porque en relación a las complicaciones, que es más de mayor proporción en los adultos, y las formas más severas, porque pues recordemos que en general las entidades infecciosas suelen afectar en mayor escala a los niños, y es así como los niños presentan una mayor incidencia de enfermedades infecciosas, tanto respiratorias como gastrointestinales. Pero ha habido una particularidad de la pandemia que afortunadamente ha sido una excepción en esta población. Y aunque no tenemos una explicación aún clara, algunos expertos sugieren de que posiblemente en vista que los niños presentan más frecuentemente enfermedades respiratorias y ya sabemos que los coronavirus constituyen un 5 a 10% de las causas de los resfríos comunes en los niños, otros coronavirus, entonces quizá el sistema inmunitario en esta edad está preparado para proporcionarles alguna protección contra el COVID. La familia de los coronavirus ha sido conocido desde los años 50 como causa de producir enfermedades respiratorias leves como resfríos comunes, sobre todo afectando a la población pediátrica. Entonces, quizá esto ha sido un factor protector para los niños y la edad pediátrica en general. También es posible que el sistema inmunitario de los niños interactúe con el virus de una manera diferente a lo que lo hacen los adultos. Hay otras teorías que quizá también las vacunas, aunque no protegen de ninguna manera directa contra el COVID, produce un estímulo al sistema inmunitario para que de una manera indirecta esté protegiendo. Entonces, existen todavía muchas dudas, pero sí es un hecho de que esta enfermedad infecciosa se comporta de manera diferente en este grupo etario. Y también es importante recordar y saber de que ciertos niños pueden enfermarse gravemente a causa del COVID. Incluso algunos pueden necesitar hospitalización, cuidados intensivos, asistencia mecánica que les ayude a respirar. Y en casos, aunque en menor proporción, incluso pues está descrita la mortalidad por esta entidad infecciosa en la etapa pediátrica. Como factor de riesgo se describe bebés menores de 1 año de edad y los niños con ciertas afecciones pueden ser más propensos, al igual como se ha descrito en la población adulta. Algunos de estos factores de riesgo son muy similares a los factores de riesgo de la edad adulta, que son las enfermedades pulmonares crónicas como el asma, la diabetes, afectaciones genéticas, neurológicas o metabólicas, enfermedades hematológicas como de células falciformes, las enfermedades cardíacas desde el nacimiento, cualquier condición que debilite el sistema inmunitario o algunas complicaciones, complejidades médicas de enfermedades crónicas en la edad pediátrica y también pues la obesidad. Entonces, estos factores de riesgo, son independientes de la edad. Si hay esta condición subyacente, pues constituye un factor para que puedan presentar una forma más grave de esta enfermedad infecciosa. En cuanto a los síntomas del COVID, son muy similares en el adulto y el niño. Pueden también similar a otras enfermedades comunes como el resfriado, la faringitis, las alergias, y en esta época, que estamos experimentando en nuestra climatológica, pues también es un momento en el cual van a surgir otras entidades infecciosas respiratorias comunes, pero en vista que la pandemia sigue ahí, siempre es importante acudir a una evaluación y hacer los diagnósticos diferenciales oportunos.
La tos y la fiebre son los síntomas más comunes del COVID en los niños. Y otros signos y síntomas, como verán aquí en la pantalla, son muy similares a los que presentan los adultos. Se describe la fiebre y los escalofríos. Es interesante mencionar que en las etapas, en los primeros días de la sintomatología, la fiebre puede ser muy baja, incluso no hay una sensación muy clara de fiebre, y es por eso muy importante tener un termómetro para registrar y sobre todo monitorear ya la temperatura cuando marca de 38 o más, y ya se puede presentar una elevación de la alza térmica más significativa en el día 5 o 6 de la enfermedad, hasta 39 o más, y usualmente cuando se presenta suele ser muy persistente. También la tos, cuando se presenta, pues es muy persistente. Algunos describen que son episodios que pueden durar hasta 1 hora y muy molestos. Entonces, es un signo y un síntoma que puede llamar ya mucho la atención cuando está asociado al COVID porque es muy persistente. Y hay otros signos y síntomas pues menos característicos. La verdad que cualquiera de estos signos y síntomas pueden presentarse como en otras entidades respiratorias y otras entidades infecciosas como la congestión nasal o el moqueo. La pérdida reciente del olfato o el gusto ha sido una característica muy distintiva también, que hay que, una vez que se presenta en el contexto de la pandemia, definitivamente tenemos que descartar asociado a esta entidad infecciosa. El dolor de la garganta, ya pues si hay dificultad para respirar es un signo de alarma. En menor proporción en la población, sobre todo pediátrica, de adultos, menos de un 10% han iniciado con síntomas gastrointestinales como la diarrea, la náusea y los vómitos, y esta puede presentarse antes de presentar los síntomas respiratorios, pero usualmente cuando esto se presenta, luego se presentan los síntomas respiratorios. Ahorita también estamos viendo en esta parte del mundo muchas enfermedades infecciosas gastrointestinales y se caracteriza que usualmente no se acompañan de la parte respiratoria, pero hay otros virus también que pueden debutar tanto con vía respiratoria alta y gastrointestinal. Dolores abdominales, la fatiga, el dolor de cabeza, los dolores musculares y corporales que se presentan en los adultos también pueden presentarse en la edad pediátrica. Y las manifestaciones en los lactantes, en los pacientes menores de 1 año, pueden ser más inespecíficos. Es una edad que mencionamos muy vulnerable y en los cuales pueden presentarse las formas más graves de la enfermedad. Entonces, en esta edad, pacientes que tengan fiebre, sobre todo alta, muy persistente, hay que acudir inmediatamente a una evaluación. Ellos las manifestaciones van a ser más inespecíficas por, obviamente, la edad. Entonces, pueden estar muy irritables, no comen igual o rechazo a la alimentación. Entonces, definitivamente, esos son signos para que acudan a una evaluación. También se ha descrito una manifestación muy particular en la etapa pediátrica, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, en el contexto de esta pandemia. Es una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse. Sabemos y conocemos en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad infecciosa que la característica predominante es esa inflamación que produce en diferentes órganos y sistemas, sobre todo a nivel pulmonar, que condiciona esa dificultad respiratoria. Y en el contexto de esta manifestación del síndrome inflamatorio multisistémico puede afectar el corazón, los pulmones, el riñón, el cerebro, la piel, los ojos y los órganos gastrointestinales asociados a este virus, al coronavirus. Aún no sabemos qué la causa, pero sabemos que muchos niños que debutaron con este síndrome inflamatorio sistémico tuvieron el virus que causa el COVID-19 o han estado cerca o en contacto con alguien que lo tuvo. Esta manifestación de esta enfermedad infecciosa suele ser muy grave e incluso mortal, y se describió en algunos casos cuando surgió la pandemia en Nueva York, y luego de manera
aislada en otras partes del mundo. Entonces es algo que nosotros los médicos tenemos que tener en cuenta y también los padres estar informados de que esta es una condición grave y tienen que acudir al médico. No hay signos y síntomas que no lo van a definir de manera clara, pero es el conjunto de hallazgos que nos debe de hacer sospechar a nosotros los clínicos. La fiebre usualmente suele ser muy elevada. Este síndrome tiene algunos componentes del síndrome de Kawasaki, que es otro síndrome que se ha asociado a otras entidades infecciosas y que también tiene que ver con una respuesta del sistema inmune cuando entra en contacto con estas enfermedades infecciosas que causan esta inflamación, sobre todo a nivel del corazón, con complicaciones que si se detectan oportunamente podemos detener. Entonces, como ven, los signos y síntomas son bien inespecíficos, pero es el conjunto de signos y síntomas que nos debe de hacer sospechar. Estos pacientes pueden tener fiebre muy elevada, lucen muy enfermos, se caracteriza que pueden tener un sarpullido, algunos pueden tener los ganglios inflamados, tienen las conjuntivas, los ojos inyectados de sangre, esa es una característica, y son pacientes que lucen muy enfermos. Entonces, no todos van a presentar todos los signos y síntomas, pero si hay una combinación de estos hallazgos, tenemos que sospechar, tenemos que hacer las evaluaciones respectivas, sobre todo su estudio cardiológico, y instaurar la terapia para detener esta respuesta inmune de manera oportuna. Y los padres, pues, también conocer de esta enfermedad para detectar estos hallazgos en casa y saber cuándo acudir inmediatamente al médico a una evaluación. Entonces, en el contexto de la pandemia, es una recomendación general y también para los niños monitorear a los niños en casa para detectar los signos del COVID, prestar especial atención a la fiebre, sobre todo de 38 grados o más, cuando esta es persistente. La odinofagia es una característica, el dolor de garganta es una también de las características que mencionamos, hallazgos, y que también es uno de los más comunes. Entonces advertimos a los padres de que es algo que tenemos que vigilar. La aparición reciente de tos incontrolable que provoca dificultad para respirar. En caso de los niños que ya han sido diagnosticados con algún problema respiratorio como alergia o tos asmática, si se produce cambios en la tos y ahora la tos es más persistente, entonces es mejor acudir a una evaluación en el contexto de la pandemia para descartar esta enfermedad infecciosa. La diarrea, los vómitos, los dolores estomacales es menos probable, pero también en el contexto de la pandemia es algo que debemos de pensar porque puede ser uno de los hallazgos iniciales. También la aparición reciente de dolor de cabeza intenso, especial con fiebre, es algo que tenemos que monitorear y acudir al médico a una evaluación. Recordar los signos de alarma, buscar atención médica de emergencia si hay dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho que no desaparece, confusión, incapacidad de despertar o mantenerse despierto cuando no está cansado, coloración azulada en los labios o el rostro. Estos son signos de alarma muy similares a los del adulto. Tiene algo que ver, ¿no? Pero yo pensé que era muy lejana. Y también tenemos que vigilar en este grupo etario, en los pacientes pediátricos. En cuanto a la prevención del COVID-19 en la población pediátrica, en niños y adolescentes, muy similar las recomendaciones. Antes de entrar a recordar estas recomendaciones, nada más refrescar que el concepto de que el COVID se propaga rápidamente de persona a persona. Ya todos sabemos que es altamente contagioso y que la vía principal a través del cual esta enfermedad infecciosa se disemina es a través de gotitas respiratorias producidas cuando una persona simplemente habla y, o canta o respira, y en mayor magnitud cuando esta persona es sintomática, está estornudando o tosiendo. Entonces, estas gotitas respiratorias provocan infección cuando son inhaladas o se depositan en las membranas
mucosas que revisten la parte interna de la nariz y la boca. Y estas gotitas viajan en el aire a una distancia usualmente no mayor de 6 pies o 1,5 metros. Y es por eso la recomendación de mantener el distanciamiento, porque si esa persona con la que estamos conversando o está cerca de nosotros está infectada o incluso está asintomática, esa distancia nos protege para que no viaje el virus cuando emana de esa persona que tiene la infección. Recordar también que en ciertas circunstancias ya este concepto también ha sido, fue de mucho debate, pero existe la posibilidad que ha sido reconocida por el CDC, la Organización Mundial de la Salud, como riesgo, que en ciertas circunstancias, cuando las personas están en espacios cerrados con poca ventilación, también puede propagarse la transmisión por aire. Entonces, el concepto de que puede también condicionar un factor de riesgo, y de ahí la recomendación de evitar lugares que no estén suficientemente ventilados y obviamente limitar el número de personas que están en un lugar para disminuir este factor de riesgo. En menor frecuencia también puede haber una infección a través del contacto de superficies. Sabemos que esta probabilidad es menor, que la más importante es la respiratoria, pero todo lo que podamos hacer ayuda, suma a nuestra protección. Entonces, sí se sabe que este virus puede persistir en los objetos inanimados por diferentes horas o tiempo o días, pero no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad?, cuánto inóculo se necesita de contaminación en la superficie para que realmente cause la enfermedad. Y por otro lado, recordar de que el virus tiene que llegar a nuestra nariz, a nuestros ojos, si nosotros nos tocamos. Entonces, otra vez, las medidas que vamos a recomendar están encaminadas a disminuir estos riesgos a través del uso de la mascarilla y a través de la higiene de manos, que constituyen 2 pilares importantes en la protección y prevención de esta enfermedad infecciosa. En cuanto a la vacuna, que afortunadamente ha sido una noticia increíble y México ya es parte de este beneficio. Algunos otros países como el nuestro todavía estamos explorando nuestras posibilidades, pero el hecho de saber de que algunos países y algunas personas ya lo han recibido es muy alentador para todos. Pero esta noticia todavía no todavía no hay una esperanza de este tipo para la población pediátrica. ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho obviamente van por etapas, y primero se debe documentar la seguridad de la vacuna en los adultos, para luego incluir a los niños en los ensayos clínicos. Entonces estamos todavía en esa etapa en la cual la población pediátrica, algunos ensayos clínicos ya están incluyendo a los niños de 12 años, pero la vacuna que está aprobada de Pfizer no incluye a la población pediátrica, salvo aquellos de 17 años y mayores. Entonces, esta no constituye una herramienta de protección para la población pediátrica y tendremos que esperar algún tiempo. Entonces, nuevamente enfatizar de que aún con la vacuna tenemos todavía mucho que saber en cuanto a los factores de protección, cuánto nos dura. Hay mucho todavía que entender de la vacuna, y la población pediátrica no se va a beneficiar a corto plazo de la misma, y todas las recomendaciones que nos han dado desde los inicios de la pandemia y con evidencia acumulada hasta la fecha siguen siendo muy válidos. La vacuna no va a sustituir, a medida que esperamos a que una gran parte de la población se beneficie de la misma, a reemplazar estas medidas que nuevamente vamos a recalcar. Nuevamente, quedarse en casa en la medida posible, si no es necesario salir, y en muchos casos lo que pasó fue que
estábamos protegiendo a los adultos mayores, a todos aquellos que tenían los factores de riesgo, decir, bueno, ellos no salen, pero la población más joven, que tenía que eventualmente salir a trabajar, incurría en algunos riesgos que si no cumplimos a cabalidad, pues no bastaba con tener a la población vulnerable en casa porque el virus llegaba a la casa. Sobre todo cuando los jóvenes estaban asintomáticos y no había esa claridad de que el asintomático sí podía generar la infección al paciente vulnerable. Entonces, esta sigue siendo una recomendación muy válida y hay algunos países como en Honduras todavía no se han abierto las puertas de las escuelas porque no podemos contar con medidas de seguridad que garanticen que los niños puedan ir. No sé cómo está México. Estados Unidos pues ha tenido una experiencia muy diversa dependiendo algunos estados, pero algunos han abierto y han tenido que volver a cerrar porque el control de las medidas en esas condiciones ha sido un reto aún pues para los países con mayor número de recursos y de vigilancia. Recordar de que si, como lo mencionamos, la vía principal de contaminación, de infección es vía respiratoria, la mascarilla sigue siendo una estrategia fundamental y para que la protección beneficie a todos, todos debemos de utilizarla independientemente si somos sintomáticos o no. Para la población pediátrica también esta es una recomendación con algunas particularidades. Entonces, cubrirse la boca y la nariz cuando estamos en contacto con otras personas, sobre todo cuando obviamente vamos a salir de casa y en aquellos escenarios en los cuales guardar la distancia a la proporción que queremos suele ser más difícil o aún cuando se cumpla estamos agregando un factor de protección y de seguridad. Si bien es cierto la edad segura en la cual un niño puede usar la mascarilla es un poquito controversial, hay un acuerdo general de que no se debe de colocar mascarilla a los niños menores de 2 años, así como a personas con dificultad para respirar, obviamente, o que están inconscientes, incapacitados o que por algún otro motivo no puedan quitarse la mascarilla sin ayuda. Entonces, los niños menores de 2 años no se recomienda por su seguridad que utilicen la misma porque puede incurrir en algún riesgo en cuanto a su incapacidad de respirar. La Organización Mundial de la Salud aconseja consultar y respetar siempre las prácticas que recomiendan las autoridades locales para su zona. Entonces, si México tiene una recomendación en particular, la Organización Mundial de Salud, apoya a seguir esas indicaciones de acuerdo a las normas que pueden diferir de país en país en cuanto a cuál es la edad en la cual están recomendando que la utilicen los pacientes pediátricos. En el ejemplo de Honduras, lo que hizo aquí el gobierno fue pues prohibir la salida de los niños. Entonces, afortunadamente, por mucho tiempo no podían salir y eso los protegió y protegió a la población más vulnerable. Entonces, no era tanto el uso de la mascarilla, sino simplemente los niños no podían salir en ninguna circunstancia de su casa, a menos que tenían que ir al médico. Y otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que el uso de la mascarilla no debe de ser obligatorio para los niños menores de 5 años en aras de la seguridad y el interés general del niño y dada su incapacidad de utilizar adecuadamente una mascarilla con una asistencia mínima. Y en cuanto a los niños entre 6 y 11 años, tanto la Organización Mundial de la Salud como la UNICEF las recomiendan considerando los siguientes factores. Que los niños lo utilicen si hay transmisión generalizada en el área donde reside el niño. Yo creo que esta es una realidad que todavía todos estamos experimentando. Debe de evaluarse en relación a la capacidad del niño para utilizar la mascarilla de forma segura y adecuada. Entonces, recordar de que los niños no
pensar de que por ser niños estos conceptos son complejos, esto debe de ser ya un proceso natural y continuo de ir educando a los niños en todos estos aspectos de seguridad, porque si bien es cierto, nosotros estamos informándonos continuamente y pensamos que bueno, los adultos vamos a proteger siempre a los niños, se está prolongando tanto esta pandemia que ya también los niños deben de optar prácticas y hábitos que deben de ser ya muy naturales para ellos en hacer y con un entrenamiento pues adecuado. También otro factor importante a considerar en el uso de las mascarillas es el acceso a las mascarillas, así como su lavado y el cambio en determinados lugares, como las escuelas, las guarderías, en aquellos lugares donde ya se empezaron a abrir pues las escuelas. Es importante la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño de cómo ponerse, quitarse y llevar la mascarilla de una forma segura. Es importante evaluar las repercusiones de llevar puesta una mascarilla sobre el aprendizaje, el desarrollo psicosocial. Entonces vemos que hay algunas particularidades importantes de considerar tanto el riesgo como el impacto de otros aspectos en la población pediátrica. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que los niños a partir de los 12 años utilicen mascarillas en los mismos supuestos que los adultos. En particular, cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de 1 metro de los demás y haya una transmisión generalizada en la zona donde viven. En cuanto al tipo de las mascarillas, como es la recomendación para la población general, usar las mascarillas de tela, siempre y cuando se opte por una mascarilla con 2 o más capas de telas lavables y respirables que se ajuste bien a los lados de su cara. Si no produce un sello adecuado, entonces no estamos beneficiándonos de esa protección que nos puede brindar la mascarilla. Entonces es importante asegurar de que se ajusta la cara de manera adecuada e igual buscar una mascarilla que sea el tamaño apropiado para la cara del niño y que pueda tener ese sello que necesitamos. Entonces, en general, la población pediátrica, como en la población en general, el uso de la mascarilla de tela es lo que se recomienda por nuestras autoridades. Las mascarillas médicas y el respirador N95, pues ha sido más recomendada para los que prestamos servicios en atención en salud, pero también las mascarillas médicas siempre y cuando pueda haber un acceso a las mismas a la población vulnerable, y aquí también se incluyen a los pacientes pediátricos vulnerables con algunas enfermedades subyacentes que los ponen en riesgo si tienen que salir de casa o tienen que acudir al médico para que tengan una mayor protección y beneficio de la mascarilla. ¿Cómo deben de usar los niños una mascarilla? Deben de seguir los mismos principios que los adultos, y esto incluye lavarse las manos al menos 20 segundos si usa el alcohol gel o al menos 40 segundos si usa agua y jabón antes de colocarse la mascarilla. Asegurarse de que la mascarilla sea el tamaño adecuado que cubra la nariz, la boca y el mentón. No tocar la parte delantera de la mascarilla, no tirar de ella debajo de la barbilla o dentro de la boca, y deben guardar la mascarilla en una bolsa o recipiente y no compartir la mascarilla con otras personas. Entonces, entrenar a los niños bajo estos mismos principios, y en realidad ha sido la experiencia que vemos es que los niños son capaces de seguir las instrucciones a veces hasta mejor que los adultos. Entonces, eso ha sido un aprendizaje. A veces no estimamos la capacidad que tiene un niño de seguir reglas, indicaciones, y ha sido sorprendente también ver que con un entrenamiento y con una adecuada información que podemos transmitir a los niños, ellos también pueden involucrarse en este proceso. En cuanto a otra de las preguntas que surgen es si los niños deben de usar la mascarilla mientras hacen deporte u otra actividad física. No es recomendable que los niños se pongan las mascarillas mientras practican deportes o actividades físicas como correr, saltar o jugar en el patio de recreo para que no les afecte su respiración. Cuando se organiza este tipo de actividades, según nuestras autoridades en salud, lo que recomiendan es aplicar el resto de las medidas de salud
públicas fundamentales, como ser mantener una distancia mínima de 1 metro de los demás, realizar actividades de deporte que permite este tipo de distanciamiento, limitar el número de los niños que juegan juntos y facilitar el acceso a instalaciones para la higiene de manos antes y después del juego para fomentar su uso. Entonces, si bien es cierto, al inicio de la pandemia habían las reglas tan estrictas de que los niños no deben de salir, y esas reglas todavía se aplican en países como el nuestro, vemos cada vez más difícil de que podamos restringir tanto la actividad de los niños, y cada vez es una realidad difícil de detener, de que ellos quieran jugar, quieran salir, y las autoridades pues están dando algunas recomendaciones que si eso pasa, pues por lo menos brindar un ambiente un poco más seguro en ese contexto. Otra recomendación muy enfática que sigue siendo muy importante es la higiene de manos, porque aunque las superficies, nuestro entorno esté altamente contaminado, el virus no nos va a llegar, no nos vamos a infectar, a menos que el virus esté en nuestras manos y nos toquemos los ojos o la nariz. Entonces, saber que ese virus no va a llegar a contaminarnos a menos que nuestras manos sean el transporte cuando es por contacto. Obviamente el respiratorio es la forma más habitual a través de las gotitas, pero si estas gotitas caen, contaminan las superficies y nosotros las tocamos y luego nos tocamos los ojos o la nariz, podemos infectarnos. Entonces la higiene de manos frecuente, lavarse las manos con frecuencia, agua y jabón por al menos 40 segundos, especialmente después de haber ido a un lugar público, después de sonarse de la nariz, toser o estornudar. El uso del alcohol gel con una concentración mínima de un 60%, y recordar que hay técnicas de cómo llevar a cabo esta práctica de una manera más segura para que nuestras manos estén libres del virus y de otros microorganismos. Entrenar a los niños también en esta práctica segura e involucrarlos para que desarrollen estos hábitos importantes, no solo en el contexto de COVID. Ya desde hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud había lanzado campañas intensivas de higiene de manos en las escuelas, en las comunidades, porque algo tan sencillo era capaz de prevenir las enfermedades infecciosas más comunes de la infancia, que eran las diarreas y las enfermedades infecciosas. Respiratorias, ya había documentación de que sí se fomentaba esta práctica de higiene de manos en las escuelas, antes de comer, después de ir al baño y después de que los niños jugaban, disminuían de manera muy importante el ausentismo escolar por las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, lo que venía a mejorar el aprendizaje de los niños, que ya no faltaban tanto por enfermedades infecciosas, reforzando el sistema académico. Entonces vemos algo tan sencillo, ahorita le estamos dando mucha importancia en el contexto de esta pandemia, pero ojalá que estos hábitos queden con nosotros aun cuando lleguemos a contener esta enfermedad infecciosa. ¿Cuándo lavarse las manos? Es de suma importancia entrenar a los niños, a los jóvenes y pues a los adultos, seguir recordando antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manipular su mascarilla, después de cambiar los pañales, después de cuidar a una persona enferma, después de tocar animales o mascotas, como principios generales. También otras medidas de prevención importantes, enseñar a los niños, a los adolescentes, cubrirse siempre la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser y botar ese pañuelo si se usa, o estornudar utilizando la parte interna del codo, no escupir, porque obviamente esto puede condicionar una diseminación del microorganismo, también una contaminación de la superficie, y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 40 segundos, o el uso del alcohol gel después de sonarse la nariz o estornudar o toser. Otra de las medidas de prevención que suma a nuestra protección es limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia, las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz,
en general. Esta medida suma, como mencioné, pero recordar que el factor principal es la higiene de nuestras manos, porque aunque nuestro entorno puede estar contaminado, estas llegan a las mucosas, a nuestra nariz, a nuestro ojo, únicamente si la llevamos a través de nuestras manos. Entonces, entre más podamos hacer, obviamente es un factor protector más, sobre todo si hay infantes en la casa y ellos pues andan por todos lados en las etapas que están aprendiendo a moverse ya. Es más difícil pues mantener la higiene de sus manos, ¿verdad? Y es ahí donde la limpieza de las superficies de los ambientes suma de manera significativa como factor protector. En general, vamos a concluir que es importante monitorear la salud a diario, estar atento de los síntomas de todos los miembros de un hogar, sobre todo en el contexto de que alguien ya tiene que salir a trabajar o ya sale a hacer algún tipo de compras. Entonces siempre alguien de la casa tiene que salir a hacer algún tipo de tarea, y es ahí donde siempre tenemos que estar atentos de que algún miembro de la familia desarrolle algún signo o síntoma. Controlar la temperatura y en cuanto a la temperatura, sí, también recordar de que hay que esperar 30 minutos después de ejercitarse o de tomar algún medicamento antes de tomarle temperatura, porque puede haber una alza transitoria en este contexto y que no significa fiebre. Ahorita en esta etapa o temporada estamos en el invierno, donde van a surgir otras entidades infecciosas, tanto gastrointestinales como mencionábamos, como respiratoria, y tenemos que tener más precauciones agregadas, porque se ha descrito que puede haber COVID más otras enfermedades infecciosas que en conjunto pueden condicionar formas más severas de enfermedad o graves y complicaciones. Entonces, estamos en la temporada donde está también la influenza, que la influenza es una forma pues más severa de resfrío que causa también incapacidad y otras complicaciones en personas vulnerables. Entonces, es temporada durante que ya se está promoviendo la vacuna de la influenza. Sabemos que, si bien es cierto, la vacuna contra la influenza no nos protege del COVID, pero tiene otros beneficios, porque al protegernos de la influenza, entonces por lo menos estamos previniendo de que nos vaya a dar la influenza y el COVID al mismo tiempo, porque ya se ha descrito. Y también no desestimar la influenza, porque la influenza también en los pacientes vulnerables, sobre todo en los niños menores de 2 años y en la población mayor, puede llegar a causar hospitalización y muerte. Entonces, vacunarnos contra la influenza es una recomendación bien importante en esta época o estación en la que estamos. Ya a manera de conclusión, solo mencionar que existe una necesidad urgente de recopilar más datos sobre los impactos a largo plazo de la pandemia en los niños, incluidas las formas en que el virus puede dañar la salud física a largo plazo de los niños infectados, así como sus efectos emocionales y mentales con todo el confinamiento y el cambio que ha habido en el estilo de vida, las interacciones que se han limitado también por protección, y pues esto es algo que la experiencia y el tiempo nos ayudará a entender mejor. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad, y por favor me hacen llegar sus preguntas o sus comentarios